Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Bienvenidos, episodio 57. A tu podcast favorito. La historia de tu historia. ¿La iglesia? Eres tú. Ok. Siempre con lo mismo. La esta gente pobre, se esta va. pobre gente. Ni modo. Ni modo, es lo que hay. Lo que hay. Oigan, llegamos al episodio 57, un misterio más cristológico que tiene muchísimo que enseñarnos, la vida oculta de Cristo. 30 años enteros, de los cuales solo tenemos un pequeño pasaje, el que meditamos el episodio anterior, de Cristo perdido y hallado en el templo. Y no solo eso, un misterio, para entender, no solo es un misterio de algo que no se entiende, sino es un evento del cual puedes sacar muchísimo fruto. Entonces, de 30 años perdidos, donde no se dice mucho, pero del silencio podemos hablar tanto. Sí, de esos 33 años que vivió Cristo en el mundo, 30 los pasó en silencio, en una vida ordinaria, sin milagros, sin grandes cosas, sin signos, sin nada espectacular, ¿no? Aún ahora para mí, personalmente, es uno de los temas que más me sorprende meditar, de los que saqué muchísimo fruto espiritual en mis ejercicios espirituales de mes. Estos 30 años de silencio, ¿no? Me sorprende que Dios haya esperado tanto tiempo de la historia humana para encarnarse, y de todos esos años que esperó, solamente estuvo en la tierra con nosotros 33 años, y de esos 33 años, el 90% de su existencia en la tierra los vivió de una manera completamente ordinaria. Escondido. Escondido con la familia, ¿no? ¿Cuánto valor tiene la vida ordinaria y cuánta belleza se oculta detrás de ella, ¿no? Y qué poco valor le damos nosotros a veces a eso, ¿no? Sí, en nuestras vidas. Algunos evangelios apócrifos han sugerido que Jesús habría hecho un par de milagros de niño, ¿no? El típico que está por ahí en un evangelio apócrifo y que lo han puesto en algunas películas, De ¿no? Santiago, sí. De Jesús que hace un pajarito con el lodo y sopla y después vuela, ¿no? El pajarito, yo no sé. Vuela, vuela. No te... sí, no sé, o sanando gente en su pueblo y tal. ¿Por qué no creo que eso sea verdad de estos evangelios apócrifos? Porque hay un pasaje en el evangelio muy interesante cuando Jesús ya está en su vida pública. Ajá. Y empieza a hacer milagros y la gente se sorprende y dicen, ¿qué no es este el nazareno? El hijo del carpintero ¿Qué José. no es el hijo del carpintero? O sea, si hubo tanta sorpresa cuando Jesús empieza a hacer milagros, muy seguramente significa que de hecho no había hecho ninguno, ¿no? Sí. Hasta ese momento. Si no, no habría existido tanta sorpresa, tanto rechazo por parte de los familiares, ¿no? Se levantaba, rezaba y iba al trabajo todos los días. Sí, y quizá nos cueste hoy, también a nosotros, como le costó a la familia de Jesús, aceptar muchas veces un Dios que quiere manifestarse también en lo ordinario, en lo sencillo, ¿no? Porque valoramos tantas veces más un ideal extraordinario y despreciamos tantas veces la belleza de la vida cotidiana. Puedo pensar también cuando meditamos en David. David fue ungido y reconocido como rey, proclamado como rey, muy joven. Y tuvo que esperar muchísimos años, tuvo que someterse a un rey muy caprichoso, Saúl. O sea, tuvo que esperar, o sea, saber esperar los planes de Dios. Muchas veces estamos pensando, ¿cuándo me va a tocar ya cumplir mi momento? ¿Cuándo voy a llegar al estrenato? Pues Dios a veces te hace esperar mucho, porque justo en la espera va moldeando tu corazón para ya estar listos para tu ministerio, tu misión. Sí, a mí me sorprendió mucho. Nosotros en el seminario pues pasamos 12 años de formación y como que siempre tienes en la cabeza el ideal de terminar. ¿Cuándo voy a terminar para empezar a vivir las cosas grandes que Dios soñó para mí? Y a veces no puedes ver que Dios ya está haciendo cosas grandes en ti, en esa vida ordinaria. A mí me sorprendió mucho hace un par de años cuando un hermano nuestro, a punto de ordenarse, faltaban 2-3 meses para su ordenación diaconal, y falleció, ¿no? El hermano Anthony Freeman. Un gran hermano, un hombre lleno de dones, de talentos. Lo veías brillar con una ilusión para recibir su ministerio, y pocos meses antes de su ordenación murió, ¿no? Y pudieras pensar, si solo crees que lo extraordinario tiene sentido, pudieras pensar que su vida no tuvo ningún sentido, ¿no? Y sin embargo, su vida marcó profundamente la vida de tantos, ¿no? Es un gran ejemplo
O también nuestro hermano que recién ordenado sacerdote, al poco tiempo, ¿no? El padre Jorge. El padre Jorge, Sí. al poco tiempo de su ordenación sacerdotal, también tuvo un accidente y falleció, ¿no? Y es que la muerte nos pone en perspectiva la vida. Yes. Y el silencio también. Y el silencio. Y tantas veces postergamos nuestro momento de felicidad al futuro y no vivimos el presente. Entonces, este misterio Con de la eso vida ya de podemos Cristo, acabar el episodio, ¿no? nos vemos en el siguiente episodio. No, ya vamos. No. Pero bueno, esto es lo que queremos contemplar ahora, ¿no? Cómo Cristo llena de sentido todas las realidades de la vida. Vamos al pasaje. Son pasajes muy breves. Realmente son 2 versículos del Evangelio de San Lucas, capítulo 2, 39 a 40 y luego 51 a 52. Me salto ahí el pedazo de la presentación del niño perdido ya en el templo porque ya lo meditamos, ¿no? Sí. Cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Jesús bajó con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra Amen. del Señor. Hallelujah, Jesus. Aleluya. Amen. Mira, al menos Jesús sí creció en estatura, yo no tanto, ¿eh? A mí me faltó un poquito más de vida ordinaria al parecer, porque yo no crecí en estatura. Pero bueno, Jesús sí, ahí está. Vamos a meditar este pasaje. Pero tienes un gran corazón. Eso sí. Es así, en estatura de No corazón. tendré una gran estatura. My brother. Pero tampoco David la tuvo, Como David, my brother. joven David, exacto. Dale. 3 puntos que podemos sacar de esta vida oculta de Jesús. Primero, las raíces que sostienen un árbol. Segundo, 4 enseñanzas que aprendemos de lo cotidiano. Y tercero, lo ordinario hace creíble lo extraordinario, ¿no? Vamos a las raíces que sostienen un árbol. Un árbol, por fuera, cuando vemos un árbol enorme, ¿no? Frondoso, lleno de frutos, realmente eso lo hace posible únicamente raíces profundas que nadie ve, ¿no? Y son las raíces lo que tiene el fundamento de esa grandeza, ¿no? Vamos a contemplar cuáles fueron esas raíces en la vida de Jesús, que es lo que contemplamos en su vida oculta. ¿Qué hizo Jesús en esos 30 años? ¿No? Lo mismo que todos nosotros hacemos en nuestra vida diaria, pero con una diferencia esencial. Vivió todo con un gran amor. Esa es la clave de lectura de la vida oculta. El amor es lo único que puede dotar de sentido la experiencia de la vida ordinaria a la que nos enfrentamos todos nosotros. El amor es la raíz que hace posible un árbol alto y lleno de frutos. Vemos también que el amor no solo es un ideal o como lo han pintado en las películas, sino tiene sus consecuencias y acciones concretas en la vida, ¿no? Queremos, a veces cuando llegan los momentos existenciales de nuestra vida, nos preguntamos por qué estoy haciendo todo lo que hago, ¿no? Uh-huh. Pero Jesús obviamente tenía otra perspectiva. Él decía, ¿para quién? ¿No? Who am I doing this for? ¿Para quién hago todo lo que estoy haciendo, no? Y habrá pensado muchas veces, es interesante, cuando estás en el seminario, a veces suena ideal, pero para mí impacta mucho cuando curas dicen, no olviden de la gente que te está esperando, ¿no? Y Jesús nunca se olvidó de la tanta gente necesitada, pero que tenía que pasar justo por esa kenosis, esta bajada, ¿no? Bajar y callarse para llenar de sentido, ¿no? A veces el silencio, raramente, extrañamente, llena de sentido nuestra vida. Sí, el amor es la clave de lectura, como he dicho. Si el amor es el centro, significa que la relación es más importante que la acción. Yes. Y que la acción será consecuencia siempre de la relación, Uh-huh. no de ese por quién vivo. Jesús nos enseña que en su vida ordinaria tenía una jerarquía de valores muy clara, ¿no? Uh-huh. Primero su relación con el Padre, es decir, la vida de oración. Después su relación con su familia y amigos, que brota de la relación con Dios y que se concretiza en la relación con los demás. Después dirá Jesús, si no amas a Dios, a tu hermano a quien ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves, ¿no? Uh-huh. Y tercero, el silencio y el trabajo, que son consecuencia directa del amor con el que se vive, ¿no? Porque cuando se ama, el trabajo es creativo y es una prolongación de ese amor. Yo me acuerdo, cuando estabas hablando de silencio y trabajo,
Gus y yo pasamos un mes, tenemos en nuestra formación, en el noviciado, al inicio de nuestra formación, lo que se llama el mes de trabajo, ¿no? Yes, y me acuerdo en los viernes, cuando éramos muy fervorosos, los novicios, como novicios, propusimos al equipo de trabajo pasar toda la mañana, unos 6 horas, ¿no? En silencio, ¿no? Porque siempre era platicar y bromear para pasar mejor el tiempo. Pero nos propusimos los viernes quedarnos como en silencio en la mañana, justo para... Y para mí también llenaba... hacía una unidad entre lo que tú dijiste, unidad entre oración, mis amigos, mi familia, y también dar sentido a mi trabajo. Porque tú dijiste, ¿no? En el taller de carpintería, pues ya José trabajando y Cristo con él, esos silencios no eran vacíos, ¿no? Estaban silencios habitados, ¿no? Habitados de la presencia de la Trinidad y de esta Sagrada Familia. Sí, y vemos en la oración, por tocar el primer punto, esa relación con nuestro Padre Dios. ¿Cuántas horas habrá pasado Jesús en oración con su Padre, ¿no? En su vida ordinaria, sea en la mañana que se levantaba para orar en silencio, pero también en los demás aspectos de su vida, ¿no? Con cuánto amor habrá pronunciado los salmos que le enseñó su madre, ¿no? Desde pequeño. Cuántas horas de silencio a la escucha atenta de la voz de su Padre. Cuánta docilidad al Espíritu Santo que le decía, haz esto, no hagas esto, ve para allá. Eso se aprende solamente en el silencio y en la oración. Y que su vida era oración, no era como, ok, me levanto y dedico solo esta media hora a oración. Era una oración, una conexión continua. Prolongada, claro. Prolongada, sí. Y la oración es el fundamento de todas nuestras relaciones, ¿no? Porque solo la oración puede ordenar y hacer profundas también las relaciones con los demás, ¿no? Hemos hablado ya de que el que no se sabe de alguien, de Dios, no puede ser para alguien, para los demás, ¿no? Segundo, familia y amigos. A mí me fascina contemplar, yo creo que es una de las escenas favoritas para mí, en la película de La Pasión de Mel Gibson. Sonrisa, sí, te saca una sonrisa. Cuando Cristo obviamente va cargando la cruz, pero cuando cae y se encuentra con su mamá, él recuerda esa escena que para mí es mágica, de Jesús trabajando en el taller y de María que llega a decirle, ya es hora de comer, Jesús, ¿no? Y le lleva el agua para lavarse las manos, Jesús se lava las manos, la moja, como que moja a su mamá, sí, exacto, sí. Ese jugueteo que tenía. Las risas, sí. Las risas, cuántas conversaciones, cuántas risas, cuántos momentos increíbles habrá habido ahí, y esto es materia para oración por horas y horas y horas, y que a veces no dedicamos, ¿no? A esa relación que tuvo Jesús con José, con María, con sus amigos, con sus primos. ¿Cómo habrá sido ser amigo de Jesús? Ser mamá de Jesús, ¿no? Pienso en las mamás que nos escuchan. ¿Cómo habrá sido esa relación con ese Jesús, hijo perfecto, ¿no? ¿Cómo habrá sido ser amigo de él? ¿Cómo habrá sido ser primo? ¿Cuánta intimidad existió en esas relaciones? ¿Cuánta profundidad en las amistades de Cristo? Cristo no tuvo miedo a ser profundo en las relaciones humanas, ¿no? Y tercero, el silencio y el trabajo. Jesús nos enseña la profundidad espiritual que tiene el trabajo bien realizado, ¿no? Nos recuerda esa experiencia del jardín del Edén, otra vez. Sabemos que Jesús es el nuevo Adán, ya lo hemos dicho, ¿no? Y por eso Jesús se santifica en el trabajo. Nos recuerda esa misión esencial que el Creador le dio al hombre de administrar la tierra, ¿no? Y por eso se hace bien. Y los momentos de silencio en ese taller de carpintería, como tú dijiste, John, no eran silencios vacíos, sino silencios habitados, ¿no? Silencios que le permitían concentrarse y hacer bien su trabajo con perfección, porque él descubría su cooperación humana con su creatividad a la creación divina, ¿no? Sí, y el orgullo que también Jesús habrá experimentado sano, ¿no? De realizar cosas buenas, ¿no? Sí, seguro a él no le sobraban piezas cuando construía algo, como a ti cuando empezaste a construir aquí. Yo no sé, ahí tenemos todavía tornillos que yo no sé de qué parte eran. Hicimos este estudio y nos sobraron piezas. No pasa nada. Y eso es porque no lees los instructivos, John. ¿Qué hacemos ahora con todos esos tornillos? No sé. Les metemos en algún lado. Seguramente nos faltó oración para que hubiera perfección. Pero está bien. Es parte de la creación humana. Pero tenemos que aprender a gozar del trabajo y hacer las cosas bien hechas, ¿no? Porque hacer las cosas bien es un modo de alabar a Dios, ¿no? Y de responder. Vemos en Génesis que cuando Dios terminó algo, lo vio y vio que era bueno, ¿no? Yes, y es el orgullo del Creador. Ojalá pudiéramos ver nuestro trabajo así también. Voltear a la semana, lo vamos a ver ahora, ¿no? Segundo punto, 4 enseñanzas que podemos aprender del valor de lo cotidiano. En tan solo 2 versículos que hemos leído, podemos deducir 4 enseñanzas de la vida oculta de Cristo. El valor de lo oculto, el valor de lo ordinario,
el valor de la obediencia y el valor de la paciencia. Hemos visto ya en el episodio anterior, ¿no? De Cristo perdido en el tiempo, en el templo. En el tiempo también. En el tiempo también. Y en la materia y en todo. Y en la forma y en el espacio. Los grandes gestos de virtud van respaldados de los pequeños y cotidianos actos de virtud que nadie ve y que nadie valora, ¿no? Cuando juzgamos a los demás somos muy rápidos a alabar o criticar basándonos en lo más visible, pero muchas veces es en lo oculto donde la santidad se forja. Años más, Jesús va a decir, mi Padre que ve en lo oculto te recompensará. Digo, para Dios ninguna cosa es demasiada pequeña, y de hecho las cosas muy pequeñas tienen más valor a sus ojos, ¿no? A veces somos... Sí, y aquí podemos aprender porque muchas veces queremos que los demás noten nuestros actos de amor, ¿no? De virtud, de generosidad. Queremos hacer todo con el reflector encima para que lo valoren. Es que nadie me agradece, es que nadie valora lo que hago, es que nadie me ve, ¿no? Pienso en tantas mamás, tantos papás que hacen tanto por sus hijos y los hijos muchas veces no lo ven. Yes. No lo ven porque es oculto. Y ante esto puede crecer en nuestro corazón un deseo de generosidad en el amor, o puede crecer un resentimiento porque nadie me lo valora. Yes. ¿No? Cuando lo que haces, lo haces para ser visto, crecerá en ti un resentimiento porque no te agradecen. Exacto. Cuando lo haces por el Padre, sabrás que el Padre siempre te ve. Y por tanto, lo oculto vale lo mismo que lo visible. Exacto. Y muchas veces estamos construyendo esta torre de Babel, ¿no? Para que todos lo vean, cuando Dios solo quiere un altarcito en tu corazón, donde ahí ofreces el sacrificio de lo oculto. Sí, y yo siempre me he imaginado a Dios como ese papá que no se pierde un solo juego de béisbol de su hijo. Exacto. ¿No? Y nuestra vida, nuestra existencia entera es ese juego de béisbol. Y Dios Padre es ese papá espectador que no se pierde un solo partido de nuestra vida. Sí. ¿No? Él está ahí aplaudiendo cada momento, cada acto de virtud, cada renuncia, cada gesto de amor. Él lo ve. Él lo ve, lo sabe, lo reconoce, lo aplaude. Yes. ¿No? Y por tanto, Jesús nos enseña a vivir siempre de cara al Padre y no de cara a los demás. Segundo, el valor del ordinario. La vida oculta de Cristo es también un profundo examen de conciencia sobre el valor del ordinario. Para la mayoría de personas, la vida ordinaria, el trabajo, la escuela, los traslados, el estudio, todo, se convierte solo en un paso necesario para un descanso merecido que llegará en el futuro. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo viviendo en piloto automático, esperando algún momento en el futuro, por ejemplo, las vacaciones o el fin de semana, para disfrutar y vivir de verdad, ¿no? Sí, como tú dijiste al inicio, postergar la felicidad. Postergar la felicidad, sí. Y quien piensa así, pasa el 98% de su vida sobreviviendo para vivir solo en los momentos de descanso. Cristo nos enseña que la vida misma, esos exámenes, ese trabajo, esas horas de estudio, ese podar el pasto, lavar los platos, cada uno de ellos es una oportunidad de oro para amar. Es de hecho la única oportunidad que tienes para hacerlo, porque nadie puede amar en el futuro. Oh, yes, my brother. Yes, my brothers and sisters. También vemos en esos 30 años y en toda su vida de Cristo, vemos el valor de la obediencia. Vemos también en ese momento cuando Jesús de nuevo se somete a la voluntad de sus padres y regresa. Porque él dice, pues yo ya, con 12 años, yo ya tengo que estar en la casa de mi padre. Y ahí se hubiera quedado, ¿no? En el templo, pero dice, no. En los segundos 2 versículos que leímos, dice con muy pocas palabras que Jesús fue obediente a sus padres. La obediencia en Jesús no era un camino de sumisión de esclavo, sino un camino de libertad de hijo. En primer lugar, la obediencia de Jesús estaba fundada en el Padre, en Dios mismo. Es sobre todo a Dios a quien tenemos que obedecer en nuestra vida, a su palabra y a sus inspiraciones. Pero de manera ordinaria, Dios nos habla a través de las personas que pone en nuestras vidas. Nuestros padres, profesores, jefes de trabajo, circunstancias. Y es esa la obediencia que santifica y a la que Cristo nos enseña en esos 30 años. Y no únicamente es cumplir por cumplir, sino amar en la docilidad. Y veremos que esos 30 años fueron claves para que en el jardín de Getsemaní pudo haber dicho, que dijo, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. No la mía. Y que aprendió esa oración en su vida oculta y también de su mamá, que dijo, hágase en mí según tu palabra. Sí, y cuarto, el valor de la paciencia. Esto cuánto nos cuesta. La paciencia es la virtud de los santos, ¿no? Los grandes proyectos de vida se gestan a lo largo de los años en la contemplación y en la escucha del Padre, ¿no? Cristo esperó 30 años antes de salir de casa a comerse el mundo, a transformarlo, a sanarlo, a redimirlo. 30 años que no fueron en vano.
30 años en donde se acrecentó el deseo, se maduró la opción fundamental, se formó, creció en la virtud, se preparó en la muerte cotidiana para la muerte definitiva, ¿no? Primero entregó su voluntad en las cosas pequeñas para entregarla en su totalidad al Padre en Getsemaní. La paciencia es la virtud de los santos porque en ella se manifiesta la primacía de Dios. Que sí, Dios va a actuar. Dios va a actuar. Esperar los tiempos de Dios. Y saber esperar, ir al ritmo de Dios, no a mi ritmo. Yes, my brother. Y tercer punto, ¿no? Ya para terminar, lo ordinario hace creíble lo extraordinario, ¿no? Conocemos el final de la historia, sabemos que Cristo hizo milagros, expulsó demonios, multiplicó el pan, predicó a las multitudes, curó a miles y lo más importante, entregó su vida por todos nosotros, sufrió, murió y resucitó. Pero todos esos gestos extraordinarios tienen valor únicamente porque están respaldados por su amor en lo ordinario, ¿no? La vida pública de Jesús es creíble en gran parte por el testimonio de su vida oculta. La santidad de las personas no se puede medir únicamente en las cosas extraordinarias que hacen, ¿no? Ser excelentes predicadores, dar consejos hermosos, tener el don de lenguas, escribir libros, enseñar con claridad. Si todos esos dones que has recibido para los demás no están respaldados por el amor de una vida ordinaria, serán útiles para algunos, pero no serán motivo de santificación para ti. Oh, man, yes, sir. Jesús nos enseña el valor de la coherencia. Esto es la coherencia, ¿no? La unión entre lo que es y lo que predica, entre la ética y el ser, Yes. ¿no? Jesús tiene autoridad en el Sermón de la Montaña más tarde y en la sinagoga cuando dice, yo soy la ley de Moisés, porque lo ha vivido durante 30 años en el silencio. La diferencia fundamental es que Jesús no solo anuncia la palabra, sino que Él es la palabra, ¿no? En Él esa palabra eterna del Padre se ha hecho carne con gestos concretos en cada plato que lavó, Yes. en cada hora que trabajó, en cada caricia, cada mirada, cada oración, cada lágrima, cada conversación profunda. En Cristo lo verdaderamente extraordinario no es algo concreto, sino el conjunto de su vida, ¿no? En Cristo el presente, cada momento, cada segundo se convierte en la única posibilidad que tengo de hacer cosas grandes. El presente es la oportunidad de hacer cosas extraordinarias. Amen. Hallelujah, my brother. Hallelujah, my brother. Eso. Vamos a concluir. Este episodio fuimos muy rápido, pero Pasa nada. podemos concluir esta meditación pidiendo a Dios la gracia de que toda nuestra vida sea un grito de alabanza al Padre. Descubrir en la oración, en la familia y los amigos, es decir, en las relaciones, el fundamento del trabajo. Saber que las cosas tienen sentido cuando hay un por quién detrás y no solo un por qué. Aprender el valor del oculto, lo ordinario, la obediencia y la paciencia como camino de amor. Y por último, hacer de lo ordinario el fundamento de lo extraordinario, para que mi vida sea una respuesta coherente y un testimonio vivo a los demás. Amen. Jesús, que te imite en el cariño, la entrega, la dedicación y el amor que tuviste a cada momento de tu vida oculta. Que descubra la belleza de lo cotidiano y que mi trabajo y fatiga sea un camino de profunda unión espiritual contigo. Haz, Señor, que cada segundo sea una oportunidad para alabarte y amarte. Amén. Amén. Aleluya. Muchas gracias, gente. Y nos vemos En el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao. Gracias por escuchar este episodio. Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios. La iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.